lo que está siendo grabada, bien. Bueno, recordemos que la última vez que nos vimos habíamos repasado etapas, ¿no? Desde aproximadamente 1850 hasta ahora, de lo que se llama la globalización. ¿No? Vimos que había una primer globalización. Todas estas clasificaciones son, como decía Borges, arbitrarias, pero nos sirven para, desde el punto de vista didáctico, comprender una evolución que nos trajo hasta acá, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Entonces vimos esa primer globalización dada por el denominado patrón oro. Esa globalización lo que dio fue un gran comercio internacional, por lo menos en Occidente y sus colonias, principalmente francesas, inglesas, etcétera, en América, Oceanía, parte del sur de África y el norte de África, pero básicamente nos quedábamos ahí. Había intercambio de bienes industriales que venían de los centros, o sea, Alemania, Inglaterra, Italia, España, etcétera, Francia, y del lado de las colonias o los países recientemente independizados, venían materias primas. Lo que es importante es que hubo una gran afluencia de comercio internacional, esto fue una novedad importante, no solo entre las colonias, sino entre todos, se mezcló mucho ahí, y el elemento unificador era el patrón oro. Bien, repito, como lo dije el otro día, era una suerte de club relativamente, no había 100 miembros de ese club, había pocos, los que podían entrar y tenían la posibilidad de tener parte del oro para respaldar sus operaciones. Sus monedas internas entonces estaban calzadas convertible con el oro. Nosotros teníamos el argentino oro, por ejemplo, que era una moneda. Bien, un segundo momento que viene por la crisis de ese patrón, y yo dediqué un rato a por qué vino la crisis, esa cuestión de diferencias en los déficits y en los superávit entre los países, pero principalmente entre los socios fundantes, entre los europeos, que originaba lucha política y lucha económica. Política por la cuestión de los límites, no estaba definido si Alsacia era de Francia, Bélgica, de Alemania, entonces eso originaba mucha cuestión de límites sumado a las diferencias que les decía de déficit. Entonces aparecían potencias debiéndole a otra, eso alteraba el equilibrio europeo que nace con la denominada Paz de Westfalia, ¿no? Esto genera finalmente una serie de conflagraciones bélicas y culmina con la Primera Guerra Mundial, que, como les decía, dio por tierra con no países, sino imperios enteros. El imperio austrohúngaro cayó, ¿sí? El imperio alemán cayó, el imperio turco cayó, ¿sí? ¿Qué me falta? Bueno, por lo menos fueron 5 grandes bloques políticos que se caen en ese mismo momento. El imperio ruso, me olvidaba, ¿no? Violentamente, como sabemos, fusilando a toda la familia. Bueno, fue un momento realmente muy duro para Europa, para la humanidad también, pero para Europa principalmente. Esto da origen a una etapa que se le llamó la autonomía, la etapa de la autonomía, donde cada país más o menos se fue manejando como pudo, había comercios bilaterales, pero no había un comercio mundial como habíamos conocido. Y siempre el objetivo de volver al patrón oro, recuerden eso. Esto dura hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, donde nos encontramos con lo que llamamos el Tratado de Bretton Woods. Es el tratado económico de las potencias triunfantes para decir, bueno, ¿cómo organizamos económicamente el mundo? Y evitamos que las causas que originaron la Primera Guerra Mundial vuelvan a suceder. Porque las causas que originaron la Primera Guerra Mundial también originaron la Segunda, como ustedes recordarán. La humillación de Alemania, todo eso. Bien, entonces dicen, vamos a intentar buscar una forma por la cual
por lo menos este roce desde el punto de vista económico se atenúe. Y a partir de los acuerdos económicos de Bretton Woods, nacen una serie de discusiones. A ver si, Cristian, podemos apagar el micrófono. Cristian Paredes. Ahí está. Bueno, un segundito. Bien. Perfecto. El que quiera hablar igual puede hablar. Entonces, ¿qué instituciones aparecen ahí? Aparece una institución muy importante, el Fondo Monetario Internacional. Sabemos la influencia que tiene no solo acá, en todos los países. Aparece el Banco Mundial como un banco destinado a dar créditos para la reconstrucción de la posguerra, ¿sí? Ese Banco Mundial, que es muy importante también, tuvo una suerte de eclipse a partir de lo que significó el plan de reconstrucción europea, ¿no? El plan Marshall denominado, que en definitiva lo que hizo fue hacer con la mano norteamericana lo que iba a ser el Banco Mundial, o sea, aportar mucho dinero en créditos para esa reconstrucción, con lo cual el Banco Mundial en un principio apareció eclipsado por esto, porque el plan Marshall daba créditos bastante más económicos, por supuesto con compromisos a favor de empresas norteamericanas, como sabemos, ¿no? Es decir, bueno, le damos el crédito, pero tienen que venir los ingenieros, las constructoras, etcétera, de este país. Esto acrecentó el nivel de influencia de Estados Unidos en Occidente. Bien, bueno, nace también algunos organismos como lo que hoy es la OMS, es decir, bueno, son organismos preocupados por acentuar el comercio internacional, etcétera. Pero, ¿cuál fue, digamos, la conclusión más importante digamos, de los acuerdos de Bretton Woods, a tal punto que toda esa etapa que llega hasta el 73 se llama la era de Bretton Woods? Fue intentar buscar, por un lado, una cierta equivalencia entre las monedas a través de una doble garantía. Y esa garantía principal era el dólar, como moneda de la potencia verdaderamente triunfante y emergente después de esas dos guerras, y el dólar apoyado y respaldado en una medida de oro. Vamos a suponer, no sé, 10 gramos de oro, un dólar, ¿sí? Acuerdo, yo ni recuerdo cuánto era. ¿Esto qué significaba? Que todas las demás monedas, la lira italiana, el franco suizo, el franco francés, el marco alemán, el dracma griego, el peso argentino, decían, nuestra moneda vale tantos dólares y el dólar a su vez valía tanto de oro. Con lo cual, Estados Unidos asumía una gran responsabilidad que tenía sus beneficios. El beneficio, la responsabilidad era mantener convertible su moneda, ¿sí? en el patrón oro indirecto. ¿Sí? Y por otro lado, marcarle la pauta a todo el resto de las monedas. Con esto sucedió que el comercio se incrementó, los países se encerraron en sus propias monedas, o sea, fue bastante más sencillo trabajar en la política monetaria, como vamos a ver después, porque había, digamos, los habitantes de todos los países usaban su propia moneda. Es un gran hándicap para cualquier país. Decir, bueno, nadie iba a una moneda extranjera o eran muy pocos, solo los que actuaban en el comercio internacional, que no era lo que es hoy. Esto generó mucha industria, mucho trabajo fronteras adentro de los países. Es una etapa en la cual los trabajadores tenían trabajos estables, la época de una legislación laboral donde había una gran garantía al empleo por parte de las empresas. Bueno, muchas cuestiones que dieron gran estabilidad en el trabajo, y es una etapa donde existe lo que se va a denominar el pleno empleo, como ya lo explicamos en alguna oportunidad, ¿no? Esa situación en la cual nadie tenía
temor a perder el empleo, porque sabía que si lo echaban, etcétera, iba a conseguir empleo en otro lugar. El joven que se recibía en un trabajo, en una carrera industrial del secundario, salía y conseguía trabajo y se mantenía esto en ese equilibrio. Había cierto crédito, porque al haber trabajo estable, los bancos prestaban con más, digamos, con más confianza. Esto generó una etapa, como les decía la otra vez, de gran estabilidad, felicidad, familias con muchos hijos, cierta perspectiva, vamos a llamarle así, feliz del futuro, con mucha esperanza hacia el futuro. Ahora, como todos sabemos, estas situaciones entran en crisis porque el capitalismo, etcétera, es un sistema que se renueva en las crisis y a veces las crisis lo que hay que hacer es que sean lo menos dolorosas posible. Entonces, esto comienza a resquebrajarse cuando Europa se reconstruye. Esta es una historia de la que te estoy contando, un cuentito occidental. Lo que pasaba de Austria hacia el este, no me voy a meter. Estamos hablando de la cortina de hierro, los países bajo la órbita soviética, era otro mundo, los chinos con Mao Zedong, son cosas que solo para los que se meten a estudiar se puede comprender, pero lo que estamos contando es una historia del occidental judeo-cristiana. Pero por supuesto que los otros jugaban el partido también, no es que estaban ausentes. Bien, en este sentido, había algo que hacía funcionar esto bien, barato, con eficiencia, y era la energía que permitía que todo esto funcionara a bajo costo. Y la energía era el petróleo, ¿sí? El petróleo, ¿de dónde venía? Venía de los países del Medio Oriente, ¿sí? Lo que hoy denominamos el Medio Oriente, Arabia Saudita, el norte de África, etc. Bien, esa energía era muy barata, ¿por qué? Porque en Medio Oriente se va con una pala en un pozo y a los 2 metros encuentran no agua, encuentran petróleo. No cuesta tanto sacar el petróleo, era muy económico. Entonces, esta energía barata permitió un funcionamiento de todo tipo de industria muy sucia. Hoy lo veríamos como algo grave, pero bueno, en ese momento era como funcionaba todo, era normal, yo era muy pequeño, que mi padre dijera, nos vamos a Mar del Plata, ¿no? A agarrar el auto y se iba porque no era un costo importante el combustible, ¿me comprenden? Además Argentina tenía su propio petróleo, bueno, funcionaba así, era una energía que permitía bajos costos para que esta industria mundial estuviera en marcha. ¿Dudas hasta acá? Bien. Otra cosa importante del momento, cuando empieza a ser crisis esto, y es que yo le decía, la reconstrucción europea hizo que renaciera en los europeos el orgullo de decir, ¿por qué Estados Unidos sí, nosotros no? Y esto empieza, como era previsible, con los franceses. Los franceses comienzan rápidamente a recuperarse, los alemanes se recuperan muy rápidamente también, pero recuerden que estaba dividido el país en una Alemania del Este, Alemania Occidental, Alemania Federal, Alemania Democrática, ¿no? Entonces, Alemania, si bien ya se avisoraba como un país que se había recuperado muy rápido, en realidad Francia aparecía como un país realmente, después de la gran destrucción que tuvieron, lo mismo Inglaterra, realmente con niveles de recuperación importantes. Entonces, un ministro de Economía, Giscard d'Estaing se llamaba, que después fue presidente de Francia, plantea un problema y dice, esta cuestión de el privilegio exorbitante del dólar frente al resto de las monedas está empezando a provocarnos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa posibilidad de decir, bueno, el franco suizo también se utiliza para el comercio exterior. O sea, era una gran ventaja
que tenía Estados Unidos y que todavía tiene. Porque fíjense que en las últimas crisis, tanto la del 2008 económica como la del coronavirus, todos quieren dólares, no solo nosotros, todos van a buscar el dólar. Entonces, ese privilegio exorbitante comienza a ser desafiado por los países europeos. ¿De qué manera se desafió esto? Cada tanto, ahora te doy la palabra, Débora, cada tanto alguno de los países, en especial Francia, decía, bueno, yo tengo un superávit del dólar, mandame el oro. ¿Está? Yo tengo dólares, te lo cambio y probaban a ver si ese respaldo estaba o no estaba. Entonces esto ya comienza en 1959, con este mito, decía, bueno, cada tanto probemos, como pasa muchas veces, cuando vemos algo que nos genera duda, bueno, probemos a ver qué pasa. Bueno, y esto comienza a suceder por parte de Francia, Italia, de otros países que eran realmente también, ya habían alcanzado a ser potencia mundial. Piensen también en Japón, que era la segunda potencia en ese momento. Bueno, empiezan a ver qué pasa, ¿está el oro o no está el oro? Como cuando acá se decía, ¿están los dólares en el Banco Central para la convertibilidad o no están? Parecía que estaban y finalmente apareció una crisis, pues faltaba un montón. Bueno, esto fue un poco lo que sucedió. Débora, quería hacer una pregunta. Sí, profe, le quería preguntar qué año era, pero después dijo 1959. Sí, 1959 empieza esto, Empieza a ser. ¿Cómo? No se escucha, no se escucha. ¿Coincidiría con el desarrollismo? ¿Ahora me escucha? Sí, perfecto. Ah, ¿coincidiría con el desarrollismo en Argentina? ¿Con la época del Coincide, 70? pero piense que acá las cosas llegan bastante más tarde, ¿no? Es un tema que ya venía, esa idea del desarrollo venía planteándose desde antes en Estados Unidos y en otros países europeos, ¿no? Como el desarrollo como previo a una democracia plena, eso es un poco las teorías, ¿bien? Pero sí, estamos hablando de esa misma época. Bien, fíjese, ya que lo tira esto, ¿no, Débora? Fíjese que es cuando en nuestro país se da el principal debate sobre el petróleo, si el petróleo tenía que ser todo nacional o se podían privatizar determinadas áreas de exploración y explotaciones, tiene mucho que ver ahora que lo plantea. Con esa situación de decir, bueno, los países tienen que tener esos elementos estratégicos. Un elemento estratégico, la energía, controlar su propia energía. Es un debate que va a ir y venir permanentemente en el mundo. Bueno, ¿qué va a suceder en los años siguientes, en la década del 60? Hacemos una década de mucha agitación ideológica, política, económica, etcétera. Va a suceder que Estados Unidos ingresa en conflictos ligados a la Guerra Fría, o sea, ese enfrentamiento entre las dos potencias mundiales, Unión Soviética, era no Rusia, y Estados Unidos, que no era una guerra abierta, que se tiraban cohetes y demás, sino que se jugaban en los límites de cada uno. Los soviéticos intentaban penetrar en algunos lugares de Latinoamérica, los Estados Unidos intentaban controlar puertos importantes de Asia cercanos a Japón. Entonces, bueno, eran guerras Vietnam, Corea, por ese lado, donde la cuestión ideológica estaba muy presente. Entonces, Estados Unidos gastó mucha energía política, económica, energética en sí mismo, en todos esos conflictos. Lo mismo le sucedió a la Unión Soviética. Pero claramente comienza a haber un replanteo de todo lo de Bretton Woods en este sentido, en que había países con recursos extremadamente pobres que eran utilizados para el funcionamiento del capitalismo y de todo tipo de producción internacional, también en la Unión Soviética. Entonces, se plantean determinadas posiciones, ¿no? Que de alguna forma fueron englobadas en lo que llamó el tercer mundo, ¿no? Estaba el mundo soviético, el mundo capitalismo, había un
grupo de países con recursos que estaban como se veían por debajo de las posibilidades. Entonces, un poco el planteo de los países árabes fue, bueno, está todo muy lindo, todo funciona bien, pero la energía es nuestra y nosotros estamos en las carpas llenos de calor en el desierto, ¿no? ¿Por qué no podemos aprovechar de esto? Entonces, lo que hacen es una sindicalización de los productores de petróleo a través de una organización todavía existente, se llama la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, donde había países latinoamericanos, por ejemplo, Venezuela, que es un gran productor de petróleo, Ecuador, México, que ellos entran en ese juego y dicen, no, está buena la idea, cerramos un poco la canilla y le fijamos el precio. ¿Está? Entonces esto también va a ser oferta y demanda. Si la oferta es mucha porque es muy barato, nosotros vamos a cerrar las válvulas y vamos a empezar a mandar menos líquido por el caño. Y esto lo que hizo fue un aumento sideral de la principal fuente de energía que hacía mover esa prosperidad. Esto fue una crisis bestial en todo el mundo, la crisis del petróleo. La crisis del petróleo tuvo efectos que aún hoy perduran. Por eso me detengo a charlar un poco sobre esto, porque es la que nos va a mandar hacia la cuarta etapa, que es la que vivimos ahora, con sus subetapas en el medio, que es la de la segunda globalización. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que primero las demandas de los países europeos por su lugar en el mundo y la de sus monedas, etcétera. Por otro lado, esta crisis del petróleo y por fin lo que va a suceder es que Estados Unidos, derrotado en la guerra o en una situación quizá prácticamente de derrota estratégica en la guerra en Vietnam, por el gasto de mar, toma las, que le implicó, toma las tropas, las hace retroceder y a partir de ahí el presidente Richard Nixon, cuando no, es un presidente que ha hecho muchos cambios en el mundo, para bien y para mal, lo que hace es provocar lo que se llama una devaluación unilateral del dólar. ¿Qué es lo que hace? En un día preciso, después de juntar todo el oro que podía, dicen, bueno, ¿se acuerdan que habíamos quedado que eran 10 gramos por dólar? Bueno, ahora va a valer menos. Vamos a devaluar el dólar. ¿Por qué? Porque no podemos aguantar esta presión. Entonces provocan una devaluación unilateral. Esto no es como cuando Argentina devalúa, cualquier país. Esto significaba que todas las demás monedas quedaban descalzadas, ¿me comprende? Quedaban sin el marco de referencia. Entonces, este es el tiro final, digamos, de la etapa de Bretton Woods, que siempre trató de ser reeditada, así como añorábamos el patrón oro, se añora Bretton Woods. ¿Por qué? Porque Bretton Woods creó una gran estabilidad, en principio con poca inflación, con mucho trabajo, con mucho empleo estable, etcétera, y con un crecimiento que nunca más se volvió a ver en el mundo. Está en un crecimiento económico, en los niveles que tuvo esa etapa. Entonces, este descalce de monedas provocó una situación que en principio pareció una vuelta a la autarquía, pero no lo fue. Se idearon otras formas de coordinación entre los países, otras maneras. ¿Y cuál fue la estrategia lenta? Porque este es un proceso que duró varios años. El proceso fue que de alguna manera cada moneda quedó atada a una fluctuación con respecto a monedas de referencia, un conjunto muy pequeño de monedas de referencia. ¿Cuáles fueron esas monedas? ¿Cuáles son esas monedas de referencia? El euro, el dólar, el yuan, el yen, japonés, yuan, le llaman también renminbi, de China, bueno, una serie
el dólar, por supuesto, de monedas que fueron de referencia, son de referencia. ¿Por qué? Porque el efecto defensivo que de alguna manera adoptaron los diferentes gobiernos fue el de crear regiones o bloques, un proceso de emblocamiento. La zona euro, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, así como se la llamó al principio, Comunidad Económica Europea, el Mercosur, el NAFTA, de alguna manera todos los países comienzan, la ASEAN, que es la zona Asia-Pacífico, comienzan a producir bloques económicos de tal manera que entre los miembros de ese bloque se firman convenios de libre comercio, de facilidades, etcétera, para comerciar con determinadas monedas. Por supuesto, el dólar no perdió por esto su preeminencia sobre el resto de ese conjunto de monedas y de todas las monedas, por lo menos hasta ahora. Pero el euro fue una moneda que durante muchos años desafió esta situación de preeminencia, etcétera, por su fortaleza, porque realmente trabajaron para crear una moneda muy fuerte. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué es? ¿Alguna cosa más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ¿cuáles fueron los factores que de alguna manera beneficiaron o llevaron y aceleraron este proceso de segunda globalización? Por un lado, esta crisis del petróleo que hizo pensar a los países, bueno, tampoco podemos seguir adelante dependiendo de una sola fuente de energía, ¿sí? Pero por otro lado, hubo toda una revolución en las tecnologías de la comunicación. ¿Y qué significa esto? Significa que al haber adquirido la posibilidad de transmisión segura de comunicaciones y de plata, ¿qué significa transmisión segura? Que cuando un agente transmite dinero y envía dinero a otra parte del mundo, nadie se mete en el canal para, de alguna manera, cortar esa transmisión de dinero. Esto facilitó enormemente la transferencia financiera de monedas entre los países del mundo. ¿Cuáles monedas? Las de referencia. Esas monedas claves, digamos, de referencia. ¿Por qué? Porque era referencia para el comercio, es de referencia para el comercio entre esos países. Entonces, esta situación generó de alguna forma una de las grandes, o dos de los grandes elementos que distinguen esta etapa que estamos viviendo. Por un lado, un crecimiento exponencial del comercio entre los países, la globalización comercial, una gran potencialización a esa globalización comercial. Esta globalización permitió que los países, las empresas, vamos a ser claros, las empresas comenzaran a mirar el globo terráqueo para planificar su producción. Por ejemplo, si el mercado financiero es mejor en Londres, toda mi área financiera va a estar en Londres. Si la producción es más económica en la India, porque ahí hay millones de habitantes y hay poca fuente de trabajo, voy ahí, pago menos por los empleados, me mudo a la India, la parte de determinada producción. Si las cuestiones ligadas a la investigación tecnológica están mejor en Silicon Valley, las dejo ahí. Si las puedo traer a la Argentina, que tiene, digamos, un nivel educativo y cultural que se distingue en Latinoamérica, una sección la traigo acá. Por ejemplo, Olivetti, algunas marcas de computación trajeron en un momento toda la parte de teclados a la Argentina. La producción de los teclados se hacía acá. Después todo lo demás se hacía en otro lado. Entonces se van dividiendo todos los momentos de la producción de un bien a lo ancho y a lo largo del mundo. Entonces, esto provocó también el traslado de partes de empresas ahí. ¿Por qué? Porque la comunicación permitía esto, el mayor comercio también,
Y por otro lado, la posibilidad del segundo gran elemento de transferir dinero rápido y seguro. Hoy, en un segundo, podemos transferir dinero, bueno, en nuestro país está más complicado porque saben que tenemos el cepo, pero salgamos por un momento de eso, vayamos a cualquier otro país y las transferencias son relativamente libres. ¿Por qué digo relativamente libres? Porque van a estar custodiadas por toda la reglamentación de lavado de dinero. Eso ha sido un límite a estas cuestiones que en algún momento, si podemos, lo vamos a analizar también. Entonces, ¿cuáles son las características de la época? Gran comercio exterior, primero. Segundo, mucho intercambio de monedas en todo el mundo, rápidamente y con seguridad. Vamos a ponerlo ahí en el... Están los hackers, sabemos, pero con mucha seguridad se puede transferir dinero. Tercero, esta globalización de la producción. La posibilidad de llevar a otros lugares del mundo parte de esa producción. Esto incrementó enormemente la producción, incrementó enormemente el comercio y permitió también que a partir de tratados internacionales que nacen en la época de Nixon con lo que se llamó la diplomacia del ping-pong. No sé si vieron Forrest Gump, que hay un momento que él juega al ping-pong en China. Bueno, eso fue como el inicio de negociaciones entre China, que estaba como aislado totalmente, con el comercio internacional. Entonces, ingresa China, cae el bloque soviético a principios, digamos, a fines de los 80, se estructura un nuevo orden mundial con muchos países, etc. Y lo que vamos a ver es que va a haber un nuevo sistema de ajuste entre las monedas. Y el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál va a ser su función teórica en ese momento? Atender las urgencias financieras de los países. Cuando un país entraba en una crisis profunda, había un banco que permitía de alguna manera acceder a fondos que le permitieran salir de esa crisis. Sabemos que todo eso después sucedió con mucha polémica, pero este fue un poco el objetivo que se trazó en ese momento. Es decir, bueno, entregar dinero a los países en crisis a baja tasa de interés respecto del mercado y darle el empujón para que salgan y después la devuelven, por supuesto, después de hacer una serie de ajustes que le permitieran no cometer teóricamente los errores que lo habían dejado fuera de ese equilibrio. Después vemos las cuestiones polémicas, digamos cuál es la teoría en todo esto. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. ¿Cuál fue vamos a tratar de plantearlo de esta manera? Hasta ahora hemos analizado la moneda, el dinero, etcétera, siempre pensando como el dinero nacional, pero como estamos viendo, ya estamos en otra etapa. Los países tienen su propia moneda en general. Si no tienen su propia moneda, lo que hacen es acordar en medio de un bloque, ¿sí? Por ejemplo, el euro, decir, bueno, esta va a ser nuestra moneda, y se defienden mutuamente como una moneda común, ¿sí? Pero claramente el comercio internacional y la forma de producción marcan algún elemento estructural sobre la necesidad de todos los países de contar con una moneda que les permita comerciar. ¿Se entendió esto? Por ejemplo, nosotros, si quisiéramos hacer, no sé, estoy pensando esta prenda, ¿sí? Seguramente lana tendríamos para hacerla, pero nos faltarían algunos productos químicos que lleven a este tipo de lana, y eso lo tenemos que conseguir afuera, ¿sí? El caso de las vacunas, nosotros las vacunas tenemos un reactivo que viene de AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso se paga a AstraZeneca en Suecia e Inglaterra, pero después hay que traerlo acá, mezclarlo con otras cosas,
se lleva a México, se le pone un frasquito especial y después hay una membrana y una latita, bueno, todo eso viene de otros países. Y para eso necesitamos dólares para poder pagarlo. ¿Me comprenden? No lo podemos pagar con pesos. Si todo el proceso se hiciera acá, lo pagamos con pesos. Ahora, si necesitamos de la contribución de otros países, necesitamos dólares. Y si no tenés esos dólares, nosotros y cualquier otro país, si no están esos dólares, esa producción se detiene. El caso de los autos es muy impresionante, ¿no? Los autos se arman en Pacheco, en Córdoba, etcétera, pero los motores vienen de Europa. Las cajas de cambio de Rafaela en Argentina. Y vamos a ir viendo que cada partecita va a venir de otro lugar, ¿no? Todo lo que hagamos acá, seguramente con peso lo vamos a ir pagando a los proveedores y demás, pero nos va a llegar un momento en el cual nos falta parte de un motor, el encendido del motor. ¿Eso de dónde viene? Viene de Brasil, bueno, dólares. ¿Está? Bueno, no tenemos dólares, no podemos fabricar más autos y se cae la producción de autos. Esta es una situación en la cual es a todo o nada. Si vos te falta algo, se paró la producción. Un ejemplo impresionante de la globalización, me acuerdo una vez tuve una reunión con el que era presidente de Peugeot, que era un argentino internacional, ¿no? De Francia, y nos contaba que tuvieron un problema con Citroën y Peugeot a nivel mundial. ¿Qué había pasado? Había una alarma muy pequeña que está, algunos la pueden ver, que está al lado del espejo retrovisor, que se producía en Japón. Esas alarmas eran cargadas en containers, barcos, y se iban distribuyendo por todo el mundo. ¿De dónde salían esos barcos? De Fukushima. ¿Usted se acuerda de Fukushima? Una especie de tsunami, que fue una catástrofe atómica, etc. Bueno, las alarmas flotaban en el mar porque se las habían llevado del puerto y quedaron a la deriva, hundidas en el fondo del mar. Pues se paró la producción mundial. Entonces, ellos dijeron, a partir de esa experiencia, nos dimos cuenta que teníamos que relocalizar en 2 o 3 lugares. ¿Por qué? Porque si pasa una cosa en un punto y se termina un volcán que lo tapa todo el lava, chau, nos quedamos sin producción por unos meses. Entonces, bueno, estas cosas se fue de la globalización pura y dura, se fueron o se van reconociendo como un problema de este mundo que está armado de esta forma. Bueno, son los problemas de la segunda globalización. Para eso, para conseguir esa alarma, los fabricantes de Peugeot, etcétera, necesitaban dólares. Porque si no, esa alarma no llegaba acá, a Brasil o a donde tuvieran que ir. Esta necesidad de contar con euros, dólares, yuanes, yenes, etcétera, produce de alguna manera la necesidad de que las monedas nacionales se referencien con alguna de ellas, o se referencien con 2, o se referencien con 3, o con una canasta de esas monedas. ¿Y qué es lo que va a determinar de alguna manera el valor de las monedas nacionales? El grado de comercio exterior va a ser un factor. Van a decir, bueno, si nosotros comerciamos mucho con China, comerciamos mucho con la India, comerciamos con Europa, etc., bueno, algo de esas monedas tendría que tener nuestra moneda para mantener su valor. Nosotros, Argentina, vamos a ver, no tenemos un gran comercio con Estados Unidos. Sin embargo, estamos dentro de esa zona. Entonces, por más que digamos, nosotros negociamos con los indios, con los chinos, con los iraníes, ¿no? Que es donde vendemos muchas cosas, bueno, pero estamos en el bloque. Entonces, el dólar es referencia obligada. No podemos escapar a esa situación. Por más que no le intercambiemos ni limones. ¿Se acuerdan la gran cuestión de los limones? ¿Viste? Bueno, esas cuestiones, de alguna manera, lo que marcan es una nueva forma de acordar internamente el valor de las monedas. Y va a ser muy complejo, porque ya no va a haber un dólar, un kilo de oro, etc. Va a ser algo que fluctúa. No todos los días la moneda china vale lo que vale. De hecho, el año pasado, el anteaño,
hicieron una devaluación del 0,5% y casi de una guerra mundial. Ustedes se acordarán. Bueno, estas cuestiones influyen sobre los países pequeños como los nuestros, con economías pequeñas. Nosotros somos un gran país con una economía que todavía no despuntó. Entonces, en ese sentido, cualquier viento nos tira. Es un barco, de alguna manera, que está sujeto a grandes tempestades. Y cualquier cosita que pase en un lugar nos puede afectar. ¿Dudas hasta acá? ¿Ven cómo incorporamos esta cuestión de la moneda nacional y el tipo de cambio? Profe, no me quedó claro, o sea, sí, no me quedó claro cómo es que se determina el valor de las monedas de referencia con el grado de comercio exterior. No lo entendí bien. Claro, por ejemplo, ¿no? Yo tampoco lo tengo claro, pero vamos a tratar de explicarlo. No, por ejemplo, nosotros comerciamos mucho con China, ¿sí? Una devaluación de la moneda china nos puede afectar. ¿Está? ¿Por qué? Porque significaría que vamos a venderle menos a los chinos. ¿Está? Esto después lo podemos analizar con más detenimiento. Comerciamos mucho con Europa. Bueno, una fluctuación, una crisis en Europa nos afecta a nosotros porque nos compran menos o nos mandan menos productos. Entonces, los países en general, yo quiero que nos saquemos de la cabeza la situación que estamos viviendo, que es una situación muy compleja desde el punto de vista económico, pero en términos normales, Uruguay, Chile, etcétera, ¿qué hacen? Miran qué pasa en los países con los que comercian y tratan de ir ajustando su moneda para, de alguna manera, no perder el hilo. ¿Está? Si la moneda china se evalúa, bueno, habría que acompañar un poquito eso. Si el dólar se evalúa, habría que acompañar un poco eso, ¿me comprenden? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un caso concreto. Brasil para nosotros. Brasil es nuestro principal socio. No solo cuando en Brasil cae el producto como pasó el año pasado nos afecta porque no nos compran nada y eso nos impide acceder a dólares, ¿está? Sino que además una devaluación del real lo más seguro es que va a llevar una devaluación del peso, ¿sí? Tarde o temprano, como una devaluación del peso muy grande, los obliga a ellos a devaluar o a hacer algo para ponerse a tono. ¿Por qué? Porque dependemos mucho mutuamente. Lo mismo los uruguayos, lo mismo los de Paraguay, etc. Todos los que comercian mucho con nosotros están preocupados por nosotros. No es que dicen, mirá Argentina, que se haya aliado. No, dicen, cada vez que estos tipos tiemblan nos provocan un desastre a nosotros. Bueno, hay preocupación también con nuestros socios comerciales sobre las situaciones que ha vivido nuestro país en los últimos años. Entonces, se entendió el ejemplo de decir, bueno, los países siguen lo que le pasa a sus socios porque dicen, no me puedo quedar muy atrás o muy adelante, porque o pierdo mucho o gano mucho y puede ser problemático. Gano mucho, me entran muchos dólares y tengo que devaluar. Está porque tengo muchos dólares. Que parece una ventaja siempre. Bueno, no siempre es una ventaja. Cuando te entra mucho puede provocarte algún tipo de problema. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Bueno, todo esto, después lo vamos a ir viendo cómo está regulado por la ley. Está regulado por la ley con este sistema, esta cadena de regulación. Primero, la Constitución dice que le corresponde al Congreso fijar el valor de la moneda y respecto de las extranjeras, ¿sí? Pero también la Constitución dice que habrá un banco federal, lo que hoy es el Banco Central de la República Argentina. Esto es así en prácticamente todos los países que funcionan con este tipo de economía, ¿no? Ahí no tenemos innovación. Que delega en ese Banco Central la emisión monetaria, ¿sí? La posibilidad de emitir moneda y también, en la mayoría de los casos, como es ahora en nuestro país, la de regular el valor con respecto a las extranjeras. ¿Cómo controla el Congreso esto? Lo vamos a ver también a través de informes que el Banco Central le envía a las cámaras, donde si hay una gran divergencia, llaman al presidente, la presidenta del Banco Central, que informen, ¿qué pasó acá?
Y tienen que dar un informe sólido de lo que fue pasando. Entonces, la responsabilidad final es del Congreso. El Congreso tiene una delegación constitucional en el Banco Central, los bancos centrales, a través de la carta orgánica que crea el Banco Central, y después va a haber una serie de normas que autorizan a actuar, a decir cómo va a ser esa regulación. Y esa regulación va a estar de acuerdo a la carta orgánica del Banco Central, a las leyes orgánicas y a la Constitución Nacional. Todo lo que supere eso sería inconstitucional. ¿Bien? ¿Se entendió el mecanismo? Bien. Vamos a intentar ver cómo los países intentan en la segunda... ¿Quién habla? Débora, sí. Sí, sabe que el otro día, ayer creo que estaba escuchando que con todo esto del arreglo que quería hacer Guzmán, aparentemente querían en algún momento modificar la carta orgánica del Banco Central y no lo hicieron porque justamente querían esperar a que haya una especie de acuerdo o que pueda acordar para después poder hacer la modificación. Justo lo escuché ayer. No tengo esa noticia, pero obviamente si es algo que tiene que hacer el Banco Central por encima, efectivamente deberían modificar la Carta Orgánica por una ley. Esta es una ley modificatoria de la Carta Orgánica. Me llama la atención, pero puede suceder, yo no lo tengo esa noticia. No, estaban diciendo que estaban, digamos que justamente por este tema de las negociaciones habían decidido no hacerlo, pero lo querían hacer, no sé por qué razón, no llegué a entender por qué razón. Bueno, después lo vamos a ir siguiendo esto también, a ver si nos sirve para verlo como ejemplo. Perdón, nuestro, profe, ¿no? quería hacer una consulta. Flor, cuando dicen sí. que el Banco Central es el que tiene que fijarlos, no fija, ¿no?, un valor determinado, sino que fija lo que son las bandas y ahí es donde va fluctuando el valor del dólar, eso es lo que fija. Eso es lo que voy a intentar explicar ahora en unos minutos con el pizarrón. Vamos a ver si el desafío lo pasamos. Bien, pero está bien, es lo que dice Flor, ¿no? Los países, ¿cómo se mueven en esta cuestión de la relación entre su moneda y una o varias monedas de referencia? Tienen un montón, pero hay tres métodos, ¿sí? Tres formas que adoptan o que pueden adoptar. La primera forma se denomina tipo de cambio fijo, ¿sí? O sea, clavan un valor del dólar en el tiempo en el mismo valor. Por ejemplo, no sé, hoy estamos en 90 pesos a lo largo del tiempo. Está clavado en ese valor. Eso se llama tipo de cambio fijo. No confundir, pero es muy parecido con la convertibilidad. La convertibilidad fijó un tipo de cambio fijo, pero convertible. Decía, bueno, vale 1 a 1, convertible al dólar. En estos casos, en el tipo de cambio fijo normal, no hay una conversión. Lo que intenta el Banco Central es clavarlo a través de un mecanismo que ahora vamos a ver, decir, bueno, vale esto a lo largo del tiempo. Y de esa manera le dice a la población, a los industriales, a los especuladores, a todos le dicen, yo voy a mantener el dólar en tal valor. ¿Sí? Cuando hay ese mensaje, lo mantengo en tal valor, todo lo que tenga un interés mayor a cero, porque eso es cero, está clavado, es ganancia en dólares. ¿Se entendió este concepto? Si nosotros acá, supongamos que estemos en el gobierno, digamos, el dólar va a valer 100 pesos en los próximos 2 años. ¿Qué es lo que nos va a convenir a nosotros? Vender todos los dólares que tengamos y poner un plazo fijo al 37% y a fin de año agarramos el 37% y lo cambiamos a dólar. ¿Sí? Y ganamos todo eso en dólares. Es muy lindo esto. ¿Sí? Bueno, esto es la famosa bicicleta financiera dolarizada, en el sentido de decir, bueno, hacemos una ganancia primero en pesos y después la convertimos en dólares. Por eso,
la idea de un tipo de cambio fijo es muy, no discutida, es muy rechazada por la teoría económica. ¿Sí? En general, lo que se plantea es no es conveniente tener un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque alienta a los especuladores a, en definitiva, a ganar plata fácil y no invertirla en la producción. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Quedó el concepto claro? Bien. Segunda forma. La segunda forma es la flotación del tipo de cambio, la flotación libre del tipo de cambio. Yo voy a tratar de acercar al pizarrón, a ver si lo ven ahí. ¿Se ve el pizarrón? Bien. Estoy preocupado porque no se ven las líneas. Bueno, vamos a mirar el pizarrón. Acá tenemos, ¿lo ven? Una especie de coordenadas. ¿Se ven las coordenadas? Acá. No, pero es que no se ve nada. ¿Sabe qué? Por ahí Sí, se ve. ¿Cómo? No veo nada. No sé, yo no veo nada. No, capaz Ahí, sí, ahí inclina se un ve. poco para abajo la cámara para que no Vamos le a- pegue la luz. Claro, porque da mucho la luz y no se logra ver. Ahí está, Ahí se ve ¿no? mejor. Ahí se ve mejor. Se ve mejor. Ahí se ve, bien, bien, bien. Esto es pesos y esto es tiempo. El tipo de cambio fijo es, supongamos, 100 clavado en el tiempo. Todo el tiempo vale 100. ¿Se ve? ¿Bien? Bueno, tipo de cambio flotante. ¿Qué es el tipo de cambio flotante? Que la fluctuación en este caso del dólar, se deja a la oferta y la demanda. O sea, si hay mucho ingreso de dólares, en definitiva el dólar va a bajar. Y si hay poco ingreso de dólares, el dólar va a subir. Vamos a suponer el caso nuestro, ¿no? En enero, febrero y marzo, el dólar no entra en nuestro país. ¿Por qué? Porque la cosecha no se liquida. Entonces, el dólar parte alto. En marzo empiezan a liquidarse la cosecha, hay mucho dólares, baja. En julio vuelve a subir porque no hay dólares y volvemos. Este sistema, el tipo de flotación libre, tiene como problema que cuando la entrada y salida de dólares es muy brusca, produce una gran fluctuación en el valor. Esta es la palabra, una gran fluctuación en el valor. Y eso complica mucho a los operadores económicos a tomar decisiones. Y bueno, los industriales que tienen que endeudarse, el chacarero que tiene que comprar una máquina nueva, etcétera, dice, bueno, ¿a cuánto va a estar el dólar? Entonces, los países optan por otro sistema que se denomina la flotación administrada o flotación sucia. ¿Qué significa la flotación administrada o la flotación sucia? Que el gobierno, los encargados del gobierno, dicen al principio del año, bueno, el dólar va a fluctuar en una banda de flotación. ¿Lo ven esto? Que está entre 90 y 100, vamos a suponer. ¿Bien? Vamos a tomar otro color a ver si se ve mejor. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, a principios de año el dólar está a 110, perdón, ¿se ve ahí? A 110. Sí, se ve. Y yo la banda de flotación la fijé en 100. Entonces, como hay faltante de dólares, toma dólares del Banco Central, de las reservas, y dice, yo lo vendo a 100. ¿Está? Cuando algún gran jugador dice, lo vendo a 100, todos los precios vuelven a 100. ¿Me comprenden? Entonces gasta dólares de la reserva, lo manda a 100 y lo va sosteniendo. ¿Está? Hasta que en un momento llegamos a marzo y hay entrada de dólares, muchos dólares, entonces el dólar va a ir por debajo de los 90. Y en ese caso hace el efecto contrario. Dice, los voy a comprar a 90. Entonces empieza a comprarle, fija el precio en 90 y comienza a subir. ¿Sí? Y así a lo largo del año lo mantiene en esa banda de flotación. ¿Sí? ¿Se entendieron los dos conceptos?
los tres conceptos. Para nosotros, nuestro sueño, digamos, es un dólar clavado, porque nos acostumbramos, nos da certezas y demás, pero esto en realidad es un engaño. ¿Por qué? Porque Flor levantó la mano. Vamos a Flor. Bien. No, que quería consultar si estos pequeños ajustes que va haciendo es lo que están haciendo ahora, básicamente, que se conoce como crawling peg. ¿Tiene alguna relación con eso? Bien. Vamos a lo vamos a ver esto en unos minutitos para ver qué hace hoy el Banco Central. Pero antes que nada, quiero explicar por qué esto de la banda de flotación. ¿Por qué los países utilizan la flotación administrada o la flotación sucia? Porque en realidad lo que hacen es decir, yo puedo ser el país más controlado del mundo, pero no sé lo que va a pasar afuera. ¿Está? Ni hablemos de una pandemia. Por ejemplo, Chile, para no usar nuestro país, comercia con el sudeste asiático mucho. Bueno, hay una crisis en el sudeste asiático y se lo lleva puesto. Entonces, si hay un problema, lo que hacen es devaluar y utilizar el máximo de la banda de flotación para no perder competitividad y seguir vendiendo y tratar de conseguir nuevos mercados. Entonces, lo que pasa afuera es un amortiguador, ¿me comprenden? Esto es un amortiguador. Otra situación, supongamos que tengo un problema inflacionario mínimo, pero es un problema inflacionario al fin. Y yo, como país, tengo más inflación que un socio comercial. Y hablemos nuestro caso, pero veamos un caso fuera de nosotros, ¿no? Entonces, la inflación lo que va provocando es que pierda competitividad mi economía. Entonces me conviene devaluar para mantener esa competitividad, al menos al nivel de mi inflación. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Hoy qué día es? Martes, el viernes. Entonces, la banda de flotación me permite eso, ¿sí? ¿Qué es el crawling peg que acaba de decir Flor Crespo? ¿Qué es lo que hoy utiliza nuestro país? Nuestro país ha optado por un sistema que tiene bastante que ver con las bandas de flotación, ¿sí? No, profe, ¿cómo se llama? Crawling peg, C-R-O-W, crawling peg, ¿sí? Separado, crawling peg. ¿Qué significa ese sistema? Ese sistema lo que busca es incorporar la inflación a este modelo. A esto que estamos viendo le incorpora la inflación. Y si la inflación va subiendo, por ejemplo, vamos a hacer casos normales, un país normal que tiene 3, 4% de inflación anual, va a hacer pequeñas devaluaciones día por día para ir acompañando esa inflación. ¿Me comprenden? Entonces, de esa manera resuelve, con las bandas resolvemos los problemas de afuera y algunos problemas adentro. Con el crawling peg lo que estamos haciendo es acompañar la devaluación con la inflación interna. Nuestro país mantuvo un sistema de crawling peg acompañando la inflación hasta febrero de este año. ¿Sí? Este es el sistema que se utilizó. Decía el INDEC, la inflación fue del 2%, al rato veíamos cómo el dólar oficial se devaluó al 2%. Y con esto termino por hoy, porque no quiero volverlos locos, en febrero, el ministro de Economía, al ver que la inflación se estaba escapando y la devaluación es en sí mismo un factor que provoca inflación, dijo, bueno, lo que voy a hacer, le voy a pedir al Banco Central que esas devaluaciones no acompañen la inflación, que sean menor que la inflación. Entonces, si la inflación es del 4, está pendiente, le vamos a dar un ritmo de 1,2 mensual. Entonces, lo que está pasando en este momento es que la inflación está creciendo y la devaluación está acompañando más lentamente ese crecimiento. Bien, es un sistema de crawling peg diferente. Bien. Esto tiene que ver porque es para acomodar un poco el No se escucha. Ay, perdón. Sí. Esto es para poder acomodar un poco el consumo
porque de esa manera, como los salarios no están acompañando el nivel de inflación, ¿Los salarios, me dice? que los salarios, claro, como no acompañan el nivel de inflación que hay, entonces, digamos, sería una manera de que no se depreciaran tanto. Es Digo, el indirectamente. hecho de que no Es devalúe. indirectamente. Es indirectamente. Okay. No es directamente eso. Es indirectamente. ¿Por qué? Porque la expectativa que tiene el gobierno en este momento es tratar de intentar que la devaluación sea menor para que los productores digan, bueno, en definitiva, no tengo que subir tanto los precios, ¿está? Porque se sabe que la devaluación es uno de los factores principales de la inflación en nuestro país. En otros países no es así, pero acá sí. Entonces dice, bueno, yo lo que le estoy garantizando es que lo voy a subir menos. No es como dicen por ahí algunos consultores que dicen, estamos retrasando el dólar de manera escandalosa. ¿Por qué les digo? Porque lo que dice el ministro y el presidente del Banco Central es que ellos esperan una devaluación del 29%, perdón, una inflación del 29%, ¿sí? Pero la devaluación va a ser del 24%. Si esta línea va a llegar al 31 del 12 a 102 pesos, ¿sí? Entonces dice, nosotros vamos a aguantar lo que podamos y lo que quieren es ganar credibilidad, demostrar que lo pueden hacer, decirle, miren que nosotros decimos esto y lo vamos a hacer. Vamos a ver si sucede. Muchas veces no sucedió. Yo creo que esta vez va a suceder, pero es una opinión personal. Entonces lo van a clavar en 102 pesos, con una devaluación del 24%, 25%. Si a fin de año se cumple la pauta del 29%, el atraso va a ser del 4%. Esa es expectation, era cuando ponen realidad y expectativa, bueno, esta es la expectativa en el gobierno. La realidad está mostrando otra cosa, y la cosa va a ser, si esto lo logra, cosa muy difícil, con 5% de hacer una devaluación más rapidita, hasta el 5%, nadie lo va a notar. Entre nosotros lo sabemos, nadie se va a dar cuenta. Ahora, si se va a 45%, ya la diferencia es un 20%, ¿me comprenden? Entonces, el gobierno tiene que hacer todo lo posible por acercar el número final acá. Está al 29%. O sea, si los tipos meten 35% de inflación a fin de año, hacemos una fiesta, ¿entienden? Porque significa que no está tan lejos de lo que hay que lograr. ¿Está? Y después el año que viene será otro partido, como es en nuestro país, es día a día, ¿no? Pero lo que les digo es un poco cómo está funcionando ahora esto. Todo esto que acabo de explicar está regulado, ¿eh? Hay normas internas que dicen va a poder hacer tal cosa y se normativiza y es posible leerlo y yo se los voy a ir mostrando a lo largo de lo que nos quede del curso. Paramos acá, si les parece. Perdón. No, un segundito, vamos a